No hay recursos para todo. Hay demasiada gente en el planeta. Sobra gente. Son anunciados conceptos o frases que hemos escuchado durante todo este tiempo. Y sí, os hablo de la sobrepoblación. Un tema que está bastante presente en la actualidad y en los últimos años. ¿Hasta dónde llegará la humanidad? ¿Hasta dónde avanzará? ¿Realmente sobra gente en el planeta Tierra? ¿Tendrá que el ser humano irse a nuevos planetas porque el crecimiento de la población es incontrolable? Bueno, es un tema que te avanzo, no es ni blanco ni negro, sino que es de grises, como todo en la vida. Y para ello he realizado este vídeo. Así que si te interesa, quédate en este vídeo y descubrirás qué tiene o qué oculta el tema de la sobrepoblación y cuál es la nueva tendencia. Así que, dicho esto, empecemos con el vídeo. Para iniciar el vídeo hay que entender las tres fases del ser humano. O sea, hay tres fases que tiene el ser humano y también cualquier animal, ¿vale? De hecho, todo animal tiene esas tres fases. Que es naces, te reproduces y te mueres. O sea, así como una jodida mosca que nace, se reproduce, vive 2 días y se muere. O sea, dura 3 días la mosca. Pero lo por culo que da, y míralas que duras son, que son más antiguas que nosotros. Pero bueno, o sea, tenemos como esas tres fases. Morimos, nacemos, nos reproducimos y nos morimos. Y esto da a lanzar 3 conceptos clave, que son la natalidad, la esperanza de vida y la mortalidad. 3 conceptos que nos servirán para entender cómo ha ido evolucionando la población a nivel mundial y cómo podrá ir evolucionando en un futuro. Y claro, son 3 conceptos clave importantísimos para comprender todo esto. Antes que nada, hoy me he traído, o sea, ya la tenía, pero tenemos una pizarra con una gráfica que, a pesar de mi letra, creo que será muy útil para explicaros qué es lo que ha pasado y cuál es la tendencia a un futuro y el por qué. Pero eso sí, antes que nada os pido una cosa, y es que le deis like, os suscribáis y le deis a la campanita. Porque, o sea, os comento una cosa, esto es gratis y hasta la fecha no lo persigue Hacienda. O sea que no sé qué estáis tardando, de verdad. O sea, me ayudáis a mí, ayudáis al canal y no os persigue nadie. O sea, espectacular. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar a explicar esta gráfica y por qué es tan útil para saber cuál es el futuro de la población. Antes de nada hay que hablar de una cosa. Esta gráfica hace referencia a países considerados del primer mundo o países que han tenido una transición demográfica mucho más precoz que el resto. O sea, países más pioneros en cuanto a demografía. Estos países pues son países europeos, Estados Unidos, Rusia, este tipo de países, países occidentales, Japón, etcétera, ¿vale? Básicamente porque son los pioneros en cuanto a demografía se refiere y son los que van a mostrar la tendencia en cuanto a población. Y ahora lo entenderéis el porqué, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a explicar la gráfica. La rayita vertical, o la I, hace referencia a la población, ¿vale? El porcentaje de población. Y la horizontal, o la X, hace referencia al tiempo. Normalmente, o sea, poneros aquí que hay muchísimas décadas, ¿vale? Y bueno, esta gráfica pues hace referencia, como digo, a un país considerado de primer mundo, ¿vale? En un primer momento, la natalidad es muy alta y la mortalidad es muy alta. Esto se debe principalmente a que en la antigüedad, yo que sé, en 1500, nacía mucha gente, pero se moría muchísima gente. De hecho, la pirámide, en esos momentos, la pirámide poblacional era literalmente una pirámide, donde, no sé, nacían 5 niños y se morían 3. O sea, era súper bestia. Pero claro, como no había medios, no había medios médicos, no había mucha higiene, todo era una vida bastante dura, la esperanza de vida era muy reducida, no es como ahora. Y claro, había mucha natalidad y mucha mortalidad. Y realmente fue así. O sea, muchísimo tiempo en la historia del ser humano ha sido así. Mucha natalidad y mucha mortalidad. Se nacían mucho y morían mucho. Pero claro, esto empezó a cambiar. ¿Con qué? Con las revoluciones industriales. Con la mejora de la sanidad,
con la mejora de la higiene, principalmente esos dos factores, empezó a verse un efecto, y es la reducción de la mortalidad. Hostia, moría menos gente. Y también vivía durante más tiempo. Empezó a verse una mejoría en la esperanza de vida. Pero claro, la natalidad seguía manteniéndose, porque hay que tener en cuenta una cosa. Y es que los hijos en aquel momento eran mano de obra. Y también era la jubilación de los padres. Sin hijos, probablemente tenías que estar trabajando de por vida, no tuvieras quien te ayudara. Y también teniendo en cuenta de que en esos momentos los países eran principalmente agrícolas, del sector primario. Y sin población y sin hijos que te ayuden, está complicado. Pero, como vemos, la mortalidad fue descendiendo mientras la natalidad seguía alta. Y claro, aquí, en este margen que hay un crecimiento de la población. Un crecimiento alto de la población. Y claro, esto poco a poco, la natalidad también fue decayendo. ¿Y a qué se debe? Pues se debe principalmente a la incorporación de la mujer al trabajo, el aumento de la esperanza de vida. Porque claro, la gente cuando veía que tenía 5 hijos y los 5 hijos vivían, dice, hostia, lo mismo creo que ya, no sé, y también la mujer se empezó a incorporar al trabajo. Pues claro, no había tanto tiempo para cuidar a los hijos y luego se empezó a dar la educación. Claro, ya te quitaban los hijos del medio, pues medio día te lo tenías fuera, mientras que los padres trabajaban. Y claro, se empezó a reducir la población, también cambiaron conceptos socioculturales y empezó a descender la natalidad. Hasta que llegamos al momento actual, donde la natalidad es baja y la mortalidad también, con un aumento de la esperanza de vida. Nos encontramos en esta fase. En países, como he dicho, considerados occidentales. Considerados del primer mundo. Y claro, cuando se mantiene, la población se estanca, llegando incluso a países como Japón o algunos países europeos, donde ya no es que se estanque, es que están perdiendo población. Hay más mortalidad que natalidad. O sea, hay más personas que se van del país, ya sea del país o ya sea de la Tierra, que personas que llegan de otro país o que llegan directamente a la Tierra por primera vez en su vida. Y claro, esto da a entender que, joder, o sea, probablemente ya habéis llegado a donde quiero llegar yo, ¿vale? Y que ya haya estudios y demás que lo avalan. Que si esta población, estos países que han sido como los pioneros en cuanto a población, se están viendo estancados o incluso viéndose su población empezar a reducirse, probablemente esto ocurra también en la población mundial, cuando países que actualmente están en la transición demográfica, en ese momento de crecimiento poblacional exponencial, pasen a la parte de estancamiento. Y claro, para esto lo vamos a ver claro, que no sé si se verá muy bien en este mapa, pero por ejemplo vemos como países como de Centroáfrica actualmente están en este régimen de exponencial de la población. O sea, están creciendo, tienen unos porcentajes de crecimiento de la población espectaculares. O sea, crecen un montón. Claro, se encuentran en este momento donde la mortalidad está reduciendo y la natalidad sigue alta. Mientras que países como Europa es al contrario. Se está viendo un estancamiento de la población e incluso pérdida de la población. Y países como Asia o Hispanoamérica, que han pasado por esta transición demográfica más tarde, están empezando ahora a verse estancados en cuanto a población. Ya no hay tanto crecimiento poblacional. Sigue siendo positivo, no es como en Europa, en algunos países de Europa, pero están viendo cómo ese crecimiento se está ralentizando. Que curiosamente, el crecimiento de la población mundial en los últimos años se está ralentizando. Y claro, esto viene también a afirmar esta hipótesis. Esta hipótesis, ¿vale? De que la población mundial realmente va a llegar a un momento en el que se empiece a estancar, porque todos los países pasarán por esto. O sea, eso sí que está claro, que todos los países pasarán por esto. Un crecimiento grande y luego se estabilizarán o perderán población. Y para que os hagáis un poco la idea, ¿vale? Si yo cojo aquí este boli, para que os hagáis una idea de cuál es el efecto poblacional, ¿no?, de esta transición. Y es que empezamos hay una poca población que se va aumentando y luego se reduce. Para que lo veáis con vuestros ojos, ¿vale? Claro, no sé con qué se va a ver si no se ve, claro.
Voy a coger otro. Pero claro, o sea, actualmente el azul, ¿vale? Es la población mundial, o sea, o la población de ese país. Cómo ha ido evolucionando en función de cómo se ha ido produciendo esa transición demográfica. Y claro, al final, cuando haya este estancamiento o caiga la natalidad por debajo de la mortalidad, tenemos un decaimiento de la población. Probablemente la población mundial, de aquí a unas cuantas décadas, porque esto pasará, probablemente haga... no se pinta, tío. Eso he cogido un boli que no pinta. Bueno, digamos que... vaya, fail en vídeo, pero creo que más o menos se ve, ¿vale? Algo como una especie de montaña y empieza a decaer. Prácticamente algo natural, o sea... Porque todos van a pasar por esta transición demográfica. Y claro, resuelto este enigma donde la población mundial probablemente en un futuro se estanque, incluso se reduzca, y ya no lo está confirmando ese índice de crecimiento de la población mundial que se está ralentizando, y los países que son pioneros demográficamente hablando, pues queda una pregunta clave. Y es que ¿hay recursos para todos? O sea, somos demasiados, o sea, hay demasiada población para los recursos que tiene la Tierra. Y bueno, aquí es donde ya realmente se pone gris el asunto. Y es que hay que hablar de un concepto que es la huella de carbono. O sea, todas las personas no gastan los mismos recursos. Y claro, si por ejemplo todos los miles de millones de personas que pueda haber de aquí a unos años en la Tierra consumen o son demasiado excesivamente consumistas o tienen una huella de carbono muy muy alta, probablemente los recursos no den para todos. Pero claro, si por ejemplo se consiguiera reducir esa huella de carbono a nivel mundial, porque esta es otra, que esto es meterse un poco en política, pero si se redujera a nivel mundial, pues los recursos claro que alcanzan y probablemente hasta de sobra. Y claro, aquí ya empieza a haber también un dilema, porque la calidad de vida occidental actual o asiática, por ejemplo China, Japón, Europa y demás, aunque Europa ya no tanto, el estilo de vida genera mucha huella de carbono. Si hacemos viajes, compramos tecnología, compramos, yo qué sé, compramos materiales, compramos cualquier cosa que se fabrica en otro lado, que se transporta, que se fabrica en el otro lado, que se extrae, que compramos y tiramos, no hay tanto reciclaje o el reciclaje es muy defectuoso. Claro, eso genera una huella de carbono muy alta. Huella de carbono que, por ejemplo, no tiene una persona de África, del centro de África, donde probablemente consuma productos locales, donde apenas se mueva a lo largo de su vida, de su espacio vivido, etcétera. Claro, esa huella de carbono de esa persona es mucho más inferior que la de una persona considerada del primer mundo. Pero claro, también hay que llegar al momento en el que, o moral o algo así, que dice, ¿reduces tu calidad de vida por mejorar tu huella de carbono o hay una alternativa? Y claro, ya hay muchos dilemas porque, hostia, o sea, todos no queremos perder la calidad de vida. De hecho, yo prefiero que llegue más gente a la calidad de vida que tenemos actualmente, a pesar de que se está viendo reducida, que obviamente reducir la nuestra, o sea, la de países, entre comillas, considerados primer mundo y algo así, ¿vale? Que están como más avanzados. Es un tema jodido y claro, este es un gran debate. O sea, este es un debate que se abre porque, hostia, o sea, probablemente ¿hay recursos para todos? Probablemente sí, la verdad. O sea, yo creo que sí. De cómo se gestionan es la clave. O sea, de cómo se puede llegar a gestionar, si puede implantarse otro modelo en cuanto a consumo. Y bueno, esto ya es una cuestión política, porque aquí también ocurre otra cosa, de que si una parte del mundo cambia y la otra no, ¿para qué te sirve? O sea, un poco ya dilema. Pero bueno, eso lo dejo a vosotros, que lo debatáis en los comentarios, porque estos son divagaciones de cada uno, porque está mirando varios estudios, cada estudio dice una cosa, o sea, es un poco así. Y tampoco yo no me arriesgo a deciros algo en plan así, de facto. No hay recursos para todo. Hay recursos para todo. O sea, no voy a dar ninguna afirmación, porque no lo tengo yo tampoco claro, ¿vale? Así que os dejo a vosotros la interpretación para que la pongáis en los comentarios.
Y obviamente le dais like, suscribiros, darle a la campanita y esperar a ver el siguiente vídeo, porque seguramente os interese o os guste tanto como este, porque este creo que es bastante interesante. Y joder, o sea, te da que pensar, porque creo que aquí todo el mundo se pensaba, y esto no es coña, de que la población debería de conquistar Marte e irnos allí, porque no cabe más gente en la Tierra. Pero no, o sea, creo que coge más gente en la Tierra antes de que tengamos que irnos a Marte. De hecho, creo que si tenemos que irnos a otro planeta, va a ser por otros temas más que por esto. Porque ya se ve, o sea, se va a reducir o se va a estabilizar. Así que bueno, dicho esto, no me enrollo y os espero en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, curioso.